Buenos días chicos, hoy día en la clase de física vamos a ver estática, la segunda parte. Ahora vamos a ver lo que es momento de una fuerza, giros, torques, comparados ahora aplicación de fuerzas en sistemas de rotación. A ver, dicen, ¿qué es un equilibrio de rotación? Tenemos que entender que nos referimos al equilibrio de rotación como aquellos cuerpos que no giran. La magnitud que cuantifica la intensidad con que una fuerza causa o tiende a causar un efecto de rotación se le denomina momento de una fuerza. Ahora vamos a ver en sí qué es un momento de una fuerza. Magnitud física vectorial, nosotros sabemos que magnitudes físicas vectoriales son aquellas que tienen dirección o un sentido de desplazamiento, que cuantifica la intensidad con que una fuerza causa o tiende a girar un cuerpo respecto a un determinado punto. Su unidad en el SI es el Newton metros. Para calcular el módulo del momento de una fuerza, se multiplica la fuerza aplicada por el brazo del momento. Y este es el brazo del momento que estamos aplicando acá. Vamos a hacer una prolongación imaginaria y acá también la línea de acción de la fuerza. ¿Por qué la línea de acción de la fuerza? Porque el brazo va a girar hacia arriba. Entonces vamos a hacer el centro de giro donde va a girar el cuerpo y acá la dirección en donde se está aplicando la fuerza. Y acá tenemos la prolongación sobre la línea de acción de la fuerza. Entonces tenemos que el momento de la fuerza en el punto O es igual a la fuerza por la distancia. Fuerza por distancia, distancia del brazo, como se le dice el brazo mecánico del momento. Entonces tenemos donde las magnitudes y sus respectivas unidades son módulo del momento de una fuerza respecto a un punto O. Acá tenemos, como les había mencionado, F es el módulo de la fuerza aplicada sobre el cuerpo y D es la distancia entre la fuerza y el punto de giro O. Acá es D, no es B. Acá es D, vamos a corregirlo. Acá es D. Es la distancia que se aplica al momento de la fuerza. Entonces, de manera práctica se establecerán 4 casos prácticos para determinar el momento de una fuerza sobre una barra recta. Vamos a ir con el primer caso. Cuando una fuerza con línea de acción perpendicular a la barra gira o tiende a girar a la barra en sentido antihorario respecto a un punto determinado. Nosotros sabemos que el sentido antihorario, su signo va a ser positivo y signo negativo era cuando el sentido es horario. Significa antihorario va a ir con la dirección arriba en contra del reloj y sentido horario va a ir hacia abajo. Entonces tenemos la distancia del punto de movimiento con el punto de aplicación de la fuerza. Lo vamos a multiplicar con la fuerza que se aplica a este cuerpo, a esta barra, y eso nos va a dar como respuesta el momento. Tenemos el caso número 2. Cuando una fuerza con línea de acción perpendicular a la barra gira o tiende a girar a la barra en sentido horario respecto a un punto determinado. Como les había mencionado anteriormente, aplicamos ahora la fuerza hacia abajo. La barra estamos llevando en dirección horaria y el signo de esta respuesta va a ser negativo. Va a ser una fuerza negativa multiplicado por la distancia del punto de movimiento con el punto de la aplicación de la fuerza. Vamos con el caso número 3. Cuando una fuerza actúa sobre el punto de giro o si la línea de acción de la fuerza pasa por el punto de giro. ¿Qué tenemos? Que si la línea va de la fuerza, bájala en forma horizontal al brazo o la misma línea de acción, este no se va a mover. ¿Por qué? Porque es la misma línea de acción, ya sea de forma horizontal o forma vertical. Nosotros vemos que el cuerpo no se va a mover porque no se está jalando en ninguna dirección. Entonces va a ser el momento de una fuerza, va a ser 0. Pasamos al caso número 4. Cuando una fuerza cuya línea de acción forma un ángulo con la barra gira o tiende a girar a la barra.
en sentido horario respecto a un punto determinado. Y acá tenemos ahora con un ángulo de bajada, en este caso en sentido horario. Y en este caso vamos a hacer lo que es una descomposición rectangular en ejes, eje vertical y eje horizontal. Lo vamos a convertir en un eje X, F de X, y un eje F de Y. Como nosotros ya sabemos los planos, el plano cartesiano, los ejes verticales y los ejes horizontales, vamos a hacer una descomposición vectorial. Entonces, en este caso, lo primero que se tiene que hacer es la descomposición, como les había mencionado, de la fuerza aplicada en dos componentes. Una componente perpendicular a la barra y una paralela a la barra. Nosotros sabemos que paralela significa la línea en la cual nunca se van a cortar en un punto con otra recta. Siempre van a ser la misma medida, pero nunca se van a encontrar en un punto. Entonces observamos que la componente horizontal f de x, porque ya hemos hecho la descomposición vectorial o rectangular, genera un momento igual a 0. ¿Por qué? Porque está aplicando la fuerza a la misma línea de acción de la barra. Significa que esa fuerza se va a anular. Nos va a quedar la fuerza y. Mientras que la componente vertical genera un momento. Por lo tanto, se cumple que momento de la fuerza en el punto de giro es igual al momento de la fuerza vertical aplicada. Ahora vamos a ver el momento resultante, que nosotros sabemos que la fuerza resultante es la fuerza que genera dos o más fuerzas. Entonces se calcula sumando los momentos generados por las fuerzas que actúan sobre un cuerpo respecto a un punto de giro. Tenemos acá ahora 4 fuerzas aplicándose a una barra. Nosotros tenemos que desarrollarlos vertical y verticalmente. ¿Para qué? Para calcular una fuerza total. Vemos que acá hay fuerzas que están empujando la barra hacia arriba y hay otras fuerzas que están empujando la barra hacia abajo. Entonces nosotros vamos a hacer la descomposición rectangular y vamos a calcular las fuerzas verticales en contra y las fuerzas en contra que van hacia abajo y las fuerzas verticales que van hacia arriba. Y vamos a tener una fuerza resultante, ya sea con cualquiera de ambas direcciones. Ahora pasamos a la segunda condición de equilibrio. Todo cuerpo en equilibrio no puede girar y se cumple que el momento resultante sobre el cuerpo respecto a un punto O es 0. Tenemos acá ahora un ejemplo. Nos dice calcular el módulo de la fuerza F para mantener la barra de peso despreciable en equilibrio. Y tenemos acá 3 fuerzas. Una fuerza F que nos están pidiendo, una fuerza de 2 newton que está agarrando toda la barra, y una fuerza de 5N que con una fuerza angular. Acá vamos a hacer la descomposición. Y como nos están dando un ángulo, tenemos que 5N acá es la hipotenusa. Hacemos la descomposición, 37 es 3N y acá la fuerza se va a anular. Recordemos la fuerza horizontal porque está en la misma línea de acción de la barra, se va a anular. Entonces vamos a tener una fuerza que bajará hacia arriba. Y lo que vamos a desarrollar acá, tenemos entonces 3n acá y acá iría 4n, pero este 4n se simplifica, entonces quedamos con 3n. Tenemos entonces ya la fuerza descompuesta rectangularmente. Tenemos 3n hacia arriba, 2n hacia abajo y un f. Ahora, si nos dicen equilibrio, significa que la barra no se debe mover. ¿Qué significa? Que el momento de la fuerza que va hacia arriba debe ser igual a la suma de los momentos que van hacia abajo. Vamos a, como les había dicho acá, los momentos, entonces, vamos a desarrollarlo. Pasamos, entonces, como ya les había mencionado. Tenemos la suma de las fuerzas que van hacia abajo. O sea, no sabemos F por 3. A ver. F por 3.
tenemos la fuerza que no sabemos cuál es por 3. A ver un momentito. Listo. A ver chicos, continuando entonces con la resolución del ejercicio, lo vamos a hacer en este documento de Word. Vamos a poner de una vez los datos. Nos dice dos fuerzas, como les había dicho, dos fuerzas que están yendo verticalmente hacia abajo y una que ya la hemos descompuesto rectangularmente, que nos resultó 3 newton de forma vertical. Entonces, primero vamos a agarrar las fuerzas que están a su punto límite con las distancias. Por ejemplo, tenemos la fuerza F, la distancia que abarca del punto de gravedad, que diga, punto de giro, al punto de esta fuerza se aplica de cuánto es 3 metros. ¿Por qué? Porque está llegando hasta este punto de la barra. Y la distancia que hay de este punto de la aplicación de la fuerza hacia el centro de giro, ¿cuánto es? 3. Entonces vamos a aplicar el momento de la fuerza hasta este punto nomás. Y vamos a desarrollar. Sería, recordemos que está yendo en sentido horario, es negativo. Menos F por la distancia, que en este caso es 3. Ahora ponemos más porque recordemos que hay una fuerza vertical, pero hacia arriba. Que en este caso sería 3. En este caso está yendo 3 newtons. Ahora estamos aplicando acá hasta este punto 3 newtons de fuerza verticalmente hacia arriba. Ahora desde este punto hasta el centro de giro, ¿cuánta es la distancia ahora? 3 más 2 metros. Entonces tenemos que es 3 más 3 por, multiplicamos 3 más 2 metros menos, tenemos menos ahora el parte de 2 newtons. Tenemos la parte de 2 newtons. Tenemos la parte de 2 newtons ahora, que es la última fuerza, que ahora se está yendo al tope de la barra hacia dirección vertical hacia abajo. Y ahora sí, desde este punto hasta el centro de giro, ¿cuánta es la distancia ahora? 3 más 2 más 2. Entonces tenemos menos la fuerza, que sería 2 por 3 más 2 más 2. ¿Y esto cuánto nos debe dar? 0, porque nos dice que está en equilibrio, significa que el momento debe ser 0. Entonces tenemos menos 3F, menos 3F más 3 por 5, 3 por 5, menos 2 por 7, 2 por 7. Y esto nos da 0. Tenemos, según seguimos, 3 menos 3F más 15 menos 14 es igual a 0. Restando nos queda menos 3F es igual, restando acá 15 menos 14, 1, pasando acá menos 1, se simplifican los signos, quedaría F es igual 1 sobre 3, 1 sobre 3, y recordemos Newton, 1 sobre 3 newtons. Y ya está. Tenemos ahora la fuerza que se requería para que el sistema esté en equilibrio. Requeríamos toda esta fuerza para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, espero que hayan podido entender la clase de hoy día y nos vemos en la siguiente semana. Gracias.